Vamos a meditar la palabra del Señor esta mañana con la esperanza de que el Señor nos hable con su palabra y su espíritu traiga esta palabra, el espíritu que la inspiró pueda aprenderla hoy en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor esta mañana? Que el Señor nos hable entonces, que usted se disponga, que la iglesia se disponga a escuchar la palabra del Señor. Vamos a meditar esta palabra esta mañana en el Salmo 119, versículos 1 al 8. Salmo 119, versículos 1 al 8. Antes de leer el texto, se ha dicho que el término felicidad viene del latín felicitas, que puede traducirse como fértil. En ese sentido, la felicidad es un estado de ánimo que supone una satisfacción. Quien está feliz se siente a gusto, contento y complacido. ¿Cuántos son felices esta mañana? Vamos a meditar esta palabra bajo el título En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Salmo 119, 1 al 8. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú mandaste que tus ordenanzas fuesen muy guardadas. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Entonces yo no sería avergonzado al observar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus leyes guardaré. No me abandones por completo. Palabra de Dios. Qué texto tan interesante este, hermano. El Salmo 119. Pero antes de eso, quiero decir 4 cosas antes de entrar propiamente al texto del Salmo 119, 1 al 8. 4 asuntos, 4 precisiones. En primer lugar, la búsqueda de la felicidad es un proyecto de carácter global. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos generales, todo el mundo quiere ser feliz. O sea, uno no se encuentra con alguien en la calle que diga, no, yo hoy quiero ser aburrido. Yo quiero ser el tipo más aburrido. Yo quiero ser el green. Algunos dirán, pastor, la barriguita ya se le ve como el green. La felicidad es un proyecto global. Es decir, el hecho de sentirse autorrealizado. Y según la escala y la jerarquía de necesidades de aquel humanista norteamericano Abraham Maslow. ¿Se acuerdan de Maslow? ¿Quién fue Abraham Maslow? Yo me acuerdo del hermano Abraham Maslow, sí, claro, pues sí. Exactamente. De las jerarquías y las pirámides de las necesidades humanas. Abraham Maslow ubica la autorrealización y la felicidad en el último grado de la escala. Si se dan estas cosas, estas necesidades están suplidas, fisiológicas y demás, entonces hay felicidad. Entonces, la felicidad, la búsqueda de la felicidad es un proyecto de carácter global. Todo el mundo quiere ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz aquí? O sea, amén de que ¿quién no quiere ser feliz? En segundo lugar, la felicidad, y este concepto lo trabaja Fernando Savater, es un filósofo español agnóstico. Pero la búsqueda de la felicidad, él trabaja este concepto en un texto que se llama precisamente así, la felicidad. La felicidad es un grito de protesta contra, o la búsqueda de la felicidad es un grito de protesta contra todos los estados de infelicidad. Aquellos estados que no permiten la realización del ser humano
Y estos estados se dan desde distintas dimensiones sociales, políticas, religiosas, filosóficas. Hay estados sociales, situaciones políticas, situaciones religiosas y conceptos filosóficos, concepciones filosóficas que no permiten la realización y la felicidad en el ser humano. Y la felicidad, la búsqueda de ella, es un grito de protesta contra esos estados. Es decir, que la felicidad, y escuche bien esto, tiene carácter político. ¿Cuál debe ser, creo, las consignas de alguien que hace política en el país? Hacer feliz a los demás. Que más jóvenes vayan a la universidad. Eso causa felicidad. Que más niños vayan al colegio. Que haya más cobertura escolar. Que haya más cobertura en salud. Eso causa felicidad. Pero en esta sociedad tan individualista, siempre estamos pensando en nuestra felicidad. Por eso decimos en consejería prematrimonial, ¿para qué te quieres casar? Entonces el tipo responde, no, para ser feliz. No, estás equivocado. Tú debes casarte para hacerla feliz a ella. Y ustedes no saben, hermano, lo más chévere que es tener a una mujer feliz. Nosotros sabemos, los que estamos casados sabemos, no hay nada más especial que tener una mujer feliz. Eso, todo camina sobre rueda, todo marcha bien, uno duerme tranquilo, sosegado, si ella está tranquila y sosegada. Yo he decidido hacerla feliz a ella, porque así yo voy bien. Tercero, la Biblia plantea la felicidad como una búsqueda legítima para el ser humano. Hay muchos que creen que llegar a la fe es ser infelices. Es más, la felicidad es planteada por Dios como un estado pleno para el hombre. Dios quiere tu felicidad. El gozne, el quiebre está en la concepción que nosotros tenemos de felicidad, que es distinto. Pero Dios quiere la plena realización del hombre. Dijo Hans Kuhn, es un teólogo católico, ser creyente es ser verdaderamente hombre. Es decir, estar en Cristo es encontrar la plenitud de lo que significa ser humano. El hecho de que Dios quiera la felicidad para nosotros suena extraño por la forma en la que hemos contemplado y hemos apreciado a Dios. Y en cuarto lugar, antes de entrar al texto, la felicidad, como cualquier virtud humana, está sujeta a la perversión. ¿Sabían eso? Está sujeta a la piratería y a la corrupción. En nuestros contextos permeados por la filosofía de consumo y por el hedonismo, la felicidad se mide por la capacidad de compra. Entonces hay dos criterios que se manejan a nivel de publicidad. La filosofía de la obsolencia. Y hay una obsolencia, o un criterio mejor, la filosofía de la obsolencia. Y hay una obsolencia programada y hay una obsolencia percibida. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días nos están convenciendo a nosotros que debes cambiar ese celular, porque es que hay uno más actual en el mercado. Estás desactualizado, estás out. Se llama filosofía de la obsolencia. Eso está obsoleto ya. Mire, hermano, y el celular del pastor, pastor, para mí el celular es para llamar y recibir y ya. Entonces, este me sirve. Si usted quiere comprarse uno de esos que tiene varios aparatejos y falsedades, ya eso es problema suyo. Nos están convenciendo todos los días de que ese carro que compraste el año pasado, ya hay un modelo 2015. Y sabe, eso lo hemos llevado nosotros al extremo impensable. Esa mujer, modelo 70, por favor. Hay un modelo más actual, un modelo 80, 85. Ese modelo 80 que tienes,
¿Sí vean hasta dónde hemos llevado eso? Ese hombre modelo 78, la obsolencia programada. Eso que tienes hoy, mañana no sirve. Y yo me he dado cuenta en la cocina, por ejemplo. Antes, yo me acuerdo que antes teníamos un cuchillo y ya, servía para todo. Ahora intentan convencernos por catálogos y por televisión, por internet, de que ese cuchillo falta algo. Entonces hay una maquinita para picar el tomate, hay una maquinita para picar la papa, hay una maquinita para escuchar limón. Imagínense, yo sigo con mi cuchillo. Tengo una lima, me compré una lima así, y eso sirve para todo. Claro, la filosofía de consumo, la felicidad mejor, se mide por la capacidad de compra y el interés por vivir cualquier tipo de placeres. El placer, dijo C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino. Por favor, hermanos, hay que leer un poquito. El placer se antepone al deber. Pero lo importante es sentir placer, no el deber ser. ¿Qué placer me va a causar eso? ¿Qué placer voy a sentir? Si es así, entonces hago. Si no, no. Se entra aquí entonces en lo que Cayo Fabio llamó la crisis del ser y del tener. Yo sé que ya con esto nos podemos ir. Dios ha hablado, ¿cierto? ¿A cuántos le ha hablado el Señor hasta aquí? El Salmo 119 nos va a plantear el camino a la felicidad. La primera palabra que aparece allí es un sustantivo. Bienaventurados. Aseri. Se usa también el Salmo capítulo 1. Es decir, que el Salmo nos pregunta y le pregunta al lector, como cualquier anuncio comercial y publicitario, ¿usted quiere ser feliz? Y quien le responde, claro, ¿quién no quiere ser feliz? La felicidad es un proyecto global. Entonces el poeta, el Salmo le dice, lea esto, le va a interesar. ¿Quiénes quieren ser felices? Lea esto, escuche esto, le va a interesar. ¡Qué bien! La primera parte del Salmo desarrolla la idea entonces de la felicidad. Ahora notemos, hermanos, que en términos generales, este texto es un salmón. Un salmón, es decir, un salmo grande. Y qué bien que precisamente en el contexto de nuestros ayunos los sábados, estemos meditando en un salmón. Ahora el pastor va a hablar de comida, ahora que estamos precisamente en ayuno. Como me decía alguien ayer, antes del ayuno, me saludó, me dijo, bonjour. Y yo, no, estamos en ayuno. Este texto es un acróstico compuesto por 22 consonantes del alfabeto hebreo. Por eso ustedes pueden leer en sus Biblias, por favor, síganme allí. En la Biblia de usted hay un titulito que dice Aleph. ¿Sí? Bueno, esa es la primera letra consonante del alfabeto hebreo. Qué bien, podemos aprender aquí el hebreo entonces. Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vat, Zayin, Et, Det, Yod, Kaf, Lamet, Men, hasta Tet, que es la última letra del alfabeto hebreo. Es decir, que este texto completo, íntegro, es un himno a la ley, es un himno a la palabra del Señor. Es una ayuda mnemotécnica el hecho de que sean 22 estrofas con un acróstico, porque por un lado comunica la totalidad, la plenitud. Todo lo que necesitas para ser feliz está contenido en este texto. Todo lo que necesitas saber sobre la felicidad está contenido aquí. ¿Quieres ser feliz? Esto le va a interesar. Léalo, por favor. Todo lo que necesitas para la vida está aquí. No es casualidad que sobre Jesús se diga en el Evangelio de Juan que Él es la palabra. Todo lo que necesitas para ser feliz está contenido en la persona y obra de Jesús de Nazaret. Este texto lo he dividido en un bosquejo de 3 partes. Adivinen cuáles son las 3 partes. Exactamente. La primera, la segunda y la tercera. La primera
se centra en la palabra o la ley y los demás. Es decir, la tercera persona del plural. ¿Cuál es la tercera persona del plural? Ellos. Tercera persona del plural, ellos. La segunda parte está de versículo 1 al 3, para los que están anotando. Versículos 1 al 3. Aquellos que quieran escuchar la predicación, por favor, estoy colgando en un blog de audios también. Una vez yo haya recibido la consignación, usted, mentira hermano, por favor. No trafiquemos con la palabra del Señor. Está pendiente de mi Facebook, ahí cuelgo los enlaces. La segunda parte es la ley y Dios. Eso se centra en la segunda persona del singular. ¿Cuál es la segunda persona del singular? Tú. Miren cómo habla el salmista, cómo siente el salmista a Dios, el Dios cercano. Tú. Yo tengo problema con algunos que oran, Señor, usted esto, usted lo otro, es que usted, no sé, tengo problema con usted, porque el Dios de la Biblia se deja tutear. El Dios de la Biblia no anda con esa falsedad de nosotros. No, dígame usted por respeto. El Dios de la Biblia se deja decir tú. ¡Qué bien! Y la tercera parte del texto se centra en la ley y yo. Porque es fácil hablar de la ley y los demás. Es fácil hablar de lo que la ley dice de Dios. Pero es a veces difícil y complejo confrontarme con esa ley que trabaja en otros, con eso que Dios ha dicho y que Dios quiere que también pase en mí. Eso está de los versículos 5 al 8. La palabra de Dios, entonces, es relacionada en este texto como ley. Ley es Torah en hebreo y significa sencillamente instrucción. En términos generales, la ley es todo lo que Dios ha dicho. Y eso hace referencia al Salmo. En términos muy particulares, la ley tiene que ver con 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que son Apocalipsis y el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Mateo, Génesis, ¿cuál más? Primera de Corintios y Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. 5 textos, 5 libros. Pentateuco. Hay que leer la Biblia, hermanos, también. Este año propóngase leer la Biblia por lo menos un año, por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Yo me acuerdo que cuando yo era peladito, asistíamos al culto y había un pase de lista. ¿Te acuerdas? Había un pase de lista. Y a uno lo llamaban, Giovanni Caballero. Y uno respondía, aquí estoy, no. Uno respondía presente. Y frente a esa respuesta, uno recitaba un verso de la Biblia. Y le preguntaban, ¿cuántos capítulos se leyó esta semana? Edwin Dickens, presente. Porque de tal manera, todos se sabían eso. Ellos, mierda, dijeron ese, ¿ahora cuál digo? ¿Cuántos capítulos se leyó? 20. Y entonces unos peladitos así, uno leía bastante porque uno intentaba ganarse al otro. O sea, me gané, yo me leí 30, no, yo me leí 40. En primer lugar, versículos 1 al 3. El poeta se presenta como un intérprete de realidades ajenas. Nos habla de los efectos de la palabra de Dios en la vida de los demás. Eso es lo primero que él hace. El poeta empieza calificando a aquellos que viven según la palabra, según la ley del Señor, como bienaventurados, dichosos o felices. ¿Usted se cree dichoso, bienaventurado y feliz? La felicidad, aquí en este texto, radica en 2 asuntos o 2 razones. Primero, porque la ley lo lleva a Dios. Es decir, a través de la ley, el salmista entra en una relación con Dios. Porque la palabra de Dios, la ley, no es un fin en sí misma, sino que me marca un camino para entrar a una relación con Dios. Segundo, la ley lo protege. La ley protege
a los que viven de acuerdo al Señor. Dice el versículo 3, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces la ley actúa como un blindaje contra el mal, contra la iniquidad. La palabra no llega al salmista para amargarle el rato. Llega para establecer una relación correcta con el Creador y para librarle del mal. De cuántas cosas, hermanos, nos hubiésemos librado nosotros si tan solo escuchásemos mejor la voz del Señor. La palabra no llega para amargarte el rato. Sí, es cierto, la palabra pone límites. Pero los límites son necesarios para estar seguros por la vida. Cuando pasamos aquí la calle, los que venimos de allá de los Alpes, pasamos la calle y hay una en la mitad, ingeniero civil, por favor, un separador. Sí, no hay que ser ingeniero civil para decir que es un separador. Y ese es un límite entre ese sentido y el otro sentido. Y estar allí en el medio, en ese límite, nos hace sentir ¿qué? Seguros. Pero los límites dan seguridad. No son para amargarnos el rato. Los límites dan seguridad. Ahora, la palabra no llega entonces para amargar el rato. Llega para que sea un hombre seguro. Israel celebra la ley, pues ella traza un camino de felicidad, en el cual la felicidad se realiza en libertad y amor. Miren cómo lo expresa Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Escuche bien lo que está pasando aquí. La ley, la palabra del Señor, viene después del don de la libertad y de la tierra. ¿De acuerdo? Primero eres libre, eres salvo. Y cuando eres salvo, Dios te llama y te dice, ahora quiero que vivas así. La ley no es para salvación. Uno no cumple la ley para ser salvo. No voy a cumplir la ley para decir un día el Señor, ay Señor, que me salve Señor. Termino estresado. El evangelio no es para eso, hermano. O nuestra evangelización a veces, le predicamos a la gente que tiene que usar falda larga, vestido largo, dejar de usar arete, pintarse los labios, no ir a playa, no, para ser salvo. ¿Quién dijo eso? Te predicamos que el evangelio es libertad. Llega la gente y la atamos. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No libertinaje, que es distinto. Porque libertinaje es violación y perversión de la libertad. Mientras usted más cumple la ley, más libre es. Si no, por eso estamos aquí. Aquellos que han dejado de cumplir la ley y que han vivido al margen de la ley, hoy están en una cárcel o muertos. Porque la ley llega para protegerte, para poner límites, pero para que entres en una relación con Dios. Primero Dios te salva, después te dice cómo debes vivir. Primero regalas y después dice, hija, a mi hija Dana le regalamos una bicicleta en diciembre, pero con el don viene la ley. ¿Qué significa? Viene el manual de instrucciones. No montes así, vamos a montar estos días, vamos a hacer esto, no puedes subirte así, no puedes conducir así, no puedes manejar así. Con el don viene la ley. ¿Sí me dice entender? ¿Sí? Hija, tu bicicleta aquí está, puedes hacer lo que te dé la gana. No. Con el don viene la instrucción. Qué maravilloso, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo nos ama el Señor? Te ha dado el don de la salvación y te ha dado entonces su palabra donde te revela su voluntad y te dice, hijo, hija, yo quiero que vivas así. Señor, ¿me vas a mandar el rato? No, quiero protegerte. Quiero enseñarte a que seas mi hijo, a que seas mi hija. Qué bien.
La ley enseñaba al pueblo a ser verdaderamente libre. Por ello, la ley se celebra de esta manera. La ley se loa, se aplaude por razón de que regula el don de la libertad y mantiene al pueblo en una correcta relación con Dios, desechando las fuerzas idolátricas de las cuales han sido libres. Tergiversamos el sentido de la palabra y la ley si lo separamos del contexto de la liberación de Israel y de la alianza. Para quien asiste al culto y lee el Salmo, el llamado es para que medite y sea libre. Pero ahora, en cuanto a nosotros hoy, reconocer la obra de Dios en otros nos invita a la humildad. El salmista alaba a Dios por el hecho de que algo está pasando en la vida de otros por la palabra del Señor. Y reconocer eso que está pasando en la vida de otros por causa de la palabra nos invita a la humildad. Hermano, me gozo por ti por eso. Qué bueno que el Señor te haya permitido. Ahora con el carro nuevo, ahora quién se lo aguanta. Y yo que hace rato estoy, y nada, el Señor no me ha querido regalar un carrito a mí. Por esa actitud que no te lo ha regalado. Cuando seas libre, entonces vendrán las bendiciones. Cuando seas libre para reconocer el don de Dios en los demás y el actuar de Dios en otros, entonces vendrá la bendición para ti. Porque pronto el hermano tiene el carro y Dios le dio esa casa, es porque cree que él no es dueño de nada, que simplemente es un administrador. Y que ese carro, esa casa, lo que tiene está al servicio del reino de Dios. No vive del reino, vive para el reino, que es distinto. Amén, hermanos. Pensé que iban a aplaudir así. ¡Ah! Reconocer la obra de Dios en otros nos invita a la humildad, al sentido de comunidad y a la esperanza. Porque si eso está pasando en la vida de otros, entonces puede pasar también en mí. Hay esperanza para tu condición. Si otros son bienaventurados, Dios puede interrumpir tus amarguras y cuando vivas a la luz de la palabra, Él puede hacerte dichoso y feliz. Qué interesante. En segundo lugar, hay muchas cosas que decir allí, pero dejémoslo hasta ahí. En segundo lugar, el poeta se dirige entonces a Dios, como si estuviera orando y declara el deseo de Dios. Versículo 4. Tú, miren, subrayen por favor ese tú allí. Aquellos que les gusta rayar la Biblia. Tú es el Dios cercano. Tú mandaste que tu palabra sea bien guardada. Algunos han tomado ese mandato literalmente. Y han guardado la palabra de tal manera que hoy no saben dónde está. Y la Biblia, ¿dónde estará? ¿Tú has visto la Biblia? Yo la dejé guardada en una parte. La hermana aquella que se le perdieron las gafas, salió y dio el testimonio en la iglesia. Hermanos, yo glorifico al Señor hoy porque el Señor ha hecho conmigo un milagro. Hacía un año, tenía las gafas extraviadas. Y en estos días se me ocurrió buscarlas en la Biblia y ahí estaban. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Ah! ¿A cuántos se les ha perdido las gafas en estos días? Busquen en la Biblia, de pronto están allí. Tú mandaste, ese es el deseo de Dios. Tú mandaste que tu palabra fuera bien guardada, bien atesorada, bien consentida, bien estimada. Hay un efecto retardado aún. Al dirigirse a Dios como tú, segunda persona del singular, el poeta percibe la cercanía de su Señor. Dios no está dictando sus palabras desde el cielo, sino que habla y lo acompaña en el camino. Dios no ha quedado en silencio, Dios ha hablado. La voz de Dios orienta y reorienta. Y el salmista se dirige a él, tú, como alguien que tiene cercano. Pero cuando la palabra no está orientando, cuando no percibimos aquello que Dios ha dicho, ¿qué nos queda? William Ospina, en Es tarde para el hombre, dijo lo siguiente, abro comillas, la caída de la era cristiana y el desmoronamiento de los valores sobre los cuales se sustentó la humanidad durante siglos, la pérdida de un sentido trascendental de la historia, la muerte de una religión con sus legislaciones y sus éticas, no pueden dejar de precipitar al mundo a una edad de vacío y de desconcierto. Así ha anunciado en este siglo Tits Liot.
el proceso que ha seguido nuestra cultura. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en sabiduría, en información? 20 siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo. Eso es lo que pasa. Ojo, y está escribiendo un tipo que es agnóstico. Reconociendo que si esos valores con los cuales fue edificada la sociedad, por lo menos la occidental, no están, nos queda el vacío y el sinsentido. ¿Qué pasó en 1991? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó allí? La libertad de cultos. ¿Qué pasó? Se le quitó el freno y el poder que la Iglesia Católica había tenido por tiempos para legislar la moral y la ética en el país. Hoy somos en el papel una sociedad laica, incluso laicista. ¿Y qué nos ha quedado? ¿Qué tenemos hoy? Cuando se quitó el freno, ¿qué pasó? Hubo adelantos, claro. La Iglesia cristiana también entra. ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cuál ha sido nuestro aporte? Como decía un amigo en la universidad, si la Iglesia de Cristo, es un amigo sociólogo, si la Iglesia que ustedes dicen tener del Señor se va para el cielo, nadie la echará de menos. Tú mandaste que fuesen bien tenidos en cuenta tus estatutos. La palabra de Dios es necesaria para mantener la cohesión social, para mantener la cohesión, para edificar sociedad. Dios está trabajando, Dios quiere edificar una sociedad. La iglesia es sociedad alternativa. Amén, hermanos. 20 siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo. Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Espíritu venga sobre nosotros y nos ayude a interiorizar y a exteriorizar estas realidades. Y en tercer lugar, el poeta se siente aludido por la palabra y se expone a ella. Ojalá, después de haber contemplado la obra de Dios en los demás, como que se abre a la esperanza, supera la envidia, se abre la esperanza. En mí también puede pasar eso. Después de haber afirmado lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho sobre su palabra y la necesidad de mantenernos allí para una cohesión moral, social. Lastimosamente hoy la iglesia ha renunciado a la palabra del Señor. Como hemos dicho con respecto al trasteo, lo más importante para el lugar donde vamos es que ahí hay iglesia. ¿Oyeron? Y mañana saldremos de allí para otro lugar y habrá iglesia. Porque la iglesia es la comunidad que como María, ojo, como María se declara sierva, creyente de la palabra del Señor. Amén, hermanos. El poeta se abre a la esperanza, ha superado la envidia, la amargura y ahora declara, ojalá, que significa literalmente, es una palabra que viene del árabe. Literalmente significa si Alá quiere, si Alá lo permite. Pero en árabe Alá es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá, es decir, si Dios quiere, ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Ahora Él desea que sus acciones sean un vivo reflejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos desean eso aquí esta mañana, hermanos? Que nuestras acciones sean un vivo reflejo de la palabra del Señor. El salmista ahora quiere vivir la experiencia de los dichosos. Ojo con eso. El salmista ahora quiere vivir la experiencia de los dichosos. Quiere responder a la voz de Dios y declara dos resultados de esa decisión. Primero, la superación de la vergüenza. Dice versículo 6, entonces yo no sería avergonzado al observar tus mandamientos.
¿Qué fue lo que pasó en Génesis 3 cuando se dejó observar los mandamientos del Señor? ¿Qué hubo? Vergüenza. Lo segundo, orientación de la alabanza. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Entonces, la palabra trae confianza y firmeza que supera la vergüenza y el sentirse defraudado frente a la magnitud de la palabra. Pero también la palabra reorienta los actos de alabanza. Hoy hay mucha alabanza sin palabra. Y en el sentido contrario, dijo la señorita Antioquia, hay mucha palabra sin alabanza. ¿Sabe qué emociona a mí de esta iglesia? Lo compartí estos días con la hermana Mónica, que es una iglesia que es convocada por la palabra del Señor. Y que alaba de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora en diciembre quedamos sin músicos aquí. Y la iglesia estaba aquí. No quiere decir que el ministerio de alabanza no sea importante, pero nadie se me acercó a decirme, ay, y el baterista. Nadie. Uno dice, o esta gente no extraña a este man, o es una iglesia que sabe alabar. ¿Sabe qué decía la pastora, la esposa del pastor Marcos Díaz el domingo pasado? Ella nos decía, que estamos con la guitarra y la voz, nos decía ella, hacía rato no escuchaba una alabanza congregacional como la que escuché hoy. Porque la batería a veces opaca la voz de la comunidad. ¿Y sabe qué es lo más importante aquí? La comunidad. Ustedes. ¿Alaban a Dios por eso? No quiere decir que Darwin no sea importante. No le van a decir eso a Darwin ayer. Darwin, no eres importante. No, hermano, sino que miramos, estamos bien centraditos. ¿Y José cuándo llega? Ya llegó. He ido a iglesias donde el centro no es la alabanza, porque ni siquiera es la alabanza, es el ministerio o los ministerios de alabanza. Aquí el centro es la cruz, el Señor, la palabra. ¿Cómo nos imaginamos la asistencia de Dios en menos? Mira, antes de eso, la decisión final del salmista es revolucionaria. Él dice al final, versículo 8, tus leyes guardaré, no me abandones nunca. Eso es lo que significa ese no me abandones enteramente, no me abandones por completo, no me abandones nunca, Señor. Frente a la decisión que toma, el poeta sabe que solo no podrá. Y frente a su decisión, pide, ora, para que el Señor lo asista con su presencia. Tus leyes guardaré, no me dejes, Señor. Ayúdame. Es como si nos dijera, yo quiero ser feliz a tu manera. Quiero ser feliz como aquellos que guardan tu palabra, pero ayúdame. Asísteme con tu presencia. No me dejes solo. ¿Cuántos quieren ser felices esta mañana a la manera de Dios? Que su presencia venga sobre nosotros entonces y nos ayude. La felicidad viene como resultado de una decisión. El Evangelio responde al salmista cuando Jesús mismo declara, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Notemos el binomio, palabra y presencia de Dios. ¿Cómo nos imaginamos la presencia, la asistencia de Dios en el día a día? Quiero que miren el siguiente video, por favor. ¿Cómo nos imaginamos la presencia de Dios en el día a día? Ayudándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a vivir de acuerdo a su palabra. Por favor, miremos. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the
reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, then it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus. Quiero ser feliz a tu manera. No me abandones nunca. Sé paciente conmigo. No pierdas la paciencia conmigo, Señor. Hermanos, ¿usted cómo se imagina la presencia del Señor? ¿Como un caballero del zodiaco o así? De manera sencilla. ¿Quieres ser feliz a su manera? Él no te abandonará. En la clínica, en la universidad, en el día a día, en la calle, incluso en la partida de los nuestros, Él está con nosotros. No me abandones enteramente. Sé paciente conmigo, Señor. Señor, quiero ser feliz. Ayúdame. No te des por vencido conmigo. Ten paciencia conmigo, por favor. Esto me hace recordar la letra de un viejo himno. Para terminar con esto. Guíame, oh Salvador. Dice la primera estrofa, guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, dice el coro, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Cante conmigo el coro. Cristo, Cristo, no nos dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Ore al Señor esta mañana. Y aquellos que quieren llorar, suéltelo, por favor. Suelta el nudo. Que el Espíritu le visite.
que el Espíritu también se manifiesta con lágrimas. También nos ayuda a llorar nuestras lágrimas. Nos ayuda a reír también, pero también nos ayuda a llorar. Si usted quiere llorar esta mañana, llore. Llore de gozo al saber que su presencia le acompaña. Llore de gozo al saber que su presencia está con su familia. Llore de gozo al saber que el Señor ha empeñado su palabra, no te abandonará. Pablo va a decir en Filipenses, aquel que empezó la buena obra será fiel en terminarla, será fiel en concluirla. Señor, aquí estamos. Queremos ser felices a tu manera. Queremos ser felices como aquellos que han experimentado el hecho de vivir bajo tu palabra y que hoy experimentan la dicha, la felicidad. No nos abandones, Señor. No nos dejes. Asístenos con tu presencia. No te des por vencido conmigo, Señor. Tenme paciencia, por favor. Ayúdame. Que tu Espíritu venga sobre nosotros en el nombre de Jesús y traigas liberación, traiga sanidad, traiga aliento. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.